Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje sobre este Santana 400. Antes de comenzar con la instalación y, como siempre os digo, con la ayuda manual, comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En esta ocasión la bola que vamos a montar es una bola placa. Como primeros pasos, elevaremos el vehículo. Como único paso previo tendremos que desmontar la anilla de arrastre. Recordar que los 6 tornillos que la sujetan los tendremos que volver a reutilizar. Colocaremos lo primero las piezas inferiores con los tornillos de 12, arandela grower y arandela ancha. A continuación colocaremos la pieza lateral usando los 3 tornillos que hemos retirado anteriormente de la anilla. Asimismo, sujetaremos los 2 puntos que vemos aquí que unen la pieza de la parte inferior con la pieza lateral con tornillos de 12 y arandela ancha, poniendo la tuerca por este otro lado. Ya en el lado derecho haremos los mismos pasos. Colocaremos el enganche y en esta ocasión sería aconsejable que os echen una mano. Ponemos un tornillo en un lado el otro tornillo en el otro. Son 2 tornillos, este y este de aquí, que van con tuercas por el otro lado, y este punto de aquí lleva arandela grower. En el lado derecho terminaremos también de poner los tornillos. Pondremos las tuercas. Colocaremos la bola y, dependiendo del tipo de rueda que lleve, la podemos colocar en cualquiera de las 3 posiciones. Una vez hemos aproximado todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete necesario. Tener muy presente la tabla que os enseño a continuación para dar el apriete dependiendo de la medida del tornillo. Colocaremos la base de enchufe. Apretaremos el tornillo dejándola en la posición deseada. Y si os fijáis, la chapa nos queda un poco inclinada con respecto a la bola. A mí, personalmente, me gusta que quede de forma paralela a la bola. Le doy un poco con la mano y doblamos la chapa para que estéticamente nos quede mejor. Para la parte electrónica en este Santana 400 vamos a utilizar nuestro nuevo kit Aragon Nexus Band, el cual va conectado a la línea de CAN-bus del vehículo, y ya veréis de qué forma tan sencilla vamos a hacer la instalación. Esta es la manguera del nuevo kit Aragon Nexus Band, la cual, si os fijáis, viene con la piña desmontada. ¿Por qué? Ahora lo veréis. A diferencia de otros kits, el montaje se realiza desde dentro hacia afuera. Es por ello por lo que no tenemos la base conectada. Comenzaremos desmontando el tapizado
nos encontramos con esta manguera, que es por donde vamos a sacar el cableado para ir hacia la parte trasera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ayudar haciéndole un orificio, con cuidado de no dañar los cables. Pasaremos la guía hemos encintado la manguera a la guía, nos vamos a ayudar de un poco de aceite para que pase mejor por el orificio que hemos realizado. Y de aquí pasaremos el cable hacia adelante. Lo que vamos a hacer es pasar el cableado junto al cableado original del vehículo. Seguimos tirando del cable. Iremos sujetando el cableado al propio cableado del vehículo. Para ello usaremos las bridas incluidas en el kit. Nos ayudaremos también del cableado que vemos aquí para pasarlo para atrás. Sujetarlo siempre bien y evitar siempre las partes móviles de la suspensión. Aquí nos ayudamos de este paso de ruedas para dejarlo bien sujeto. Pondremos el cableado, salvando el enganche, sujetamos aquí. Y el cableado nos queda para salir a la altura de la piña. Todo este cable que nos sobra lo vamos a retirar. Dejamos pasado el protector de goma, pelamos el cableado. Tendremos que pelar los cables y conectarlos en la piña. El cable lo dejaremos pelado lo suficiente para que haga buen conexionado en la piña. Pelaremos todos los cables y a continuación os dejo la tabla de colores para que sepáis la ubicación y cómo van colocadas. Montaremos la base y terminaremos de sujetar el cableado. La ventaja de esta instalación es que la dejaremos a medida, dejando cortada la parte que no necesitemos del cableado. Una vez que ya tenemos sujeto todo el cableado y conectada la base, muy importante esto último de tener conectada la base, conectaremos la centralita. Para ello tendremos que colocar los dos cables de positivo que vienen en la otra parte del cableado. Da igual que pongamos en la izquierda o en la derecha, los dos son positivo y no llevan posición. Solamente hay que colocarlos en los dos alojamientos libres que tiene el conector. Aquí nos quedarán el cable de freno y los cables de cambus. Y en la base del enchufe, si fuese necesario, tenemos disponibles en nuestra página web el positivo de contacto y el positivo directo. Asimismo, nos encontramos con el cableado de masa. Las 4 masas las conectaremos directamente a una masa de carrocería. Tener en cuenta que una es la masa de la instalación, la masa de las luces de la base de enchufe, la masa del positivo de contacto, que es el blanco rojo, y el blanco marrón, la masa del positivo directo. En el asiento del conductor lo echamos al máximo hacia atrás y hacia abajo. Justo a los pies destapamos esta ventana que tenemos aquí. La dejaremos enganchada y por esta ventana vamos a pasar el cableado para conectar la centralita y las masas. Con cuidado de no tirar de los cables. Aquí pasaremos los cables de masa. Vamos a dejarnos ya sujeto el cableado a la centralita. Encintaremos el cableado
Y todavía no vamos a recoger la centralita. Tener en cuenta que el kit Nexus es necesario reprogramarlo con el modelo del vehículo que vayamos a instalar. Vamos a aflojar una de las masas y sobre ella vamos a conectar el cable de masa de nuestra instalación. En este conector, que es el conector del asiento, es donde vamos a realizar la conexión de Canvus. Lo vamos a desconectar, quitamos la grapa y le damos, y fijaros bien porque son estos dos cables, el verde y el amarillo, sobre los cuales tenemos que hacer el conexionado de la línea de Canvus. Para conectarlo lo haremos de la siguiente forma. El cable amarillo del vehículo es el cable de alta que irá con el cable naranja verde de nuestra instalación. Muy importante que posicionéis bien el cable para evitar que haga mal contacto. Si lo hacemos así, se nos estaría yendo fuera de la zona de conexionado. Ahí es donde tiene que estar conectado. Hacemos la primera presión a mano y a continuación con el alicate terminaremos de apretar. El cable verde del vehículo lo cerramos ya para que no se nos vaya con el cable naranja marrón de nuestra instalación. Es el que corresponde al cable de CAN de baja. Muy importante volver a encintar la zona en la cual hemos hecho el empalme de la línea de Canvus y volvemos a dejar el cable nuevamente conectado en su ubicación. El cable de positivo lo tendremos que pasar hasta el lado derecho. Para ello nos ayudaremos de la guía, pasaremos el cableado para arriba, pasaremos el cable, sujetaremos al cableado que lleva el propio vehículo y lo iremos pasando por aquí hasta el otro lado. Tendremos que llevar el cableado del positivo hasta el interior de la guantera. Tenemos que liberar la guantera para sacarla, tanto de aquí como de este otro lado. Una vez que hemos abierto la guantera, abrimos la tapa de la caja de fusibles. Y en este tornillo de aquí es donde vamos a realizar el conexionado. Para ello subiremos el cableado hasta ahí. Cortamos un trozo de cable, pelaremos el cable y le pondremos la anilla. Ponemos el fusible aéreo. Aquí y aquí. Cerramos, apretamos con el alicate, aflojamos la tuerca con cuidado de que no nos haga mal contacto. Conectaremos también la anilla y volvemos a colocar la tuerca. Y una vez colocado, pondremos el fusible. Una vez conectado el positivo, abriremos la aplicación de Enganches Aragón. Pinchamos sobre Aragón Nexus. Le damos a comenzar. Le damos a marca y buscamos en este caso Santana. Seleccionamos el modelo y le damos a buscar. Le pinchamos encima de Programar Nexus. Posicionamos la parte superior, al ser un iPhone, es donde va ubicada la antena y la ponemos sin moverlo.
carga realizada al 100%. Ya podemos realizar la prueba de las luces. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, sujetaremos la instalación y volvemos a poner la tapa. Y con esto finalizamos el montaje de este Santana 400. Hasta el próximo vídeo.